El millonario padre soltero va a la boda de su ex, y ella descubre un secreto que cambia todo. La noche era perfecta, la luna brillaba sobre la elegante finca campestre, cerca de Ciudad de México. Alejandro, un padre soltero hecho a pulso, se acomodaba en su traje negro. Era un hombre exitoso, pero esa noche la presión lo oprimía. Tenía que asistir a la boda de su exesposa, Carla. El aire estaba cargado de tensiones invisibles, y cada paso hacia el altar de su pasado resonaba con una mezcla de nostalgia y miedo. La gente hablaba a su alrededor, risas forzadas y murmullos deslizándose como serpientes entre los invitados. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba. La separación había sido amarga, llena de reproches y secretos. Ahora, mientras la música sonaba, Alegre, su corazón latía desbocado. Miraba a Carla, hermosa en su vestido blanco, y pensaba en su hija pequeña. Aquella boda era un recordatorio del camino que tomaron, uno que lo había llevado a ser un padre soltero que luchaba todos los días por darle un futuro a su niña. Con cada brindis los recuerdos de lo que fueron se agolpaban en su mente. Miradas furtivas cruzaban el salón. Amigos de ambos lo notaban, el clima era denso. Entre el bullicio, Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si todos supieran algo que él no. De pronto, se encontró a sí mismo preguntándose si ansiar un cierre era un sueño tonto. Mientras tanto, Carla a su lado, sonreía, aunque su mirada delataba una inquietud que ella trataba de ocultar. En un momento de distracción, Carla tomó el pretexto de ir al baño, pero la curiosidad la llevó hacia la oficina privada de Alejandro, situada en un rincón alejado. Abrió la puerta con un ligero crujido, y el aire de la habitación la envolvió. Allí, su mirada se posó en un objeto que había quedado olvidado. El corazón le dio un vuelco al encontrar un viejo diario escondido bajo la mesa. Con manos temblorosas, lo levantó, y al abrirlo, vio notas, direcciones y nombres que la historia había mantenido enterrados. Cada palabra escrita en esas páginas era una puñalada, un diseño retorcido de promesas no cumplidas. ¿Qué significa esto, Alejandro?, pensó, la angustia apretando su pecho. Lo que antes consideraba una separación consensuada, ahora sonaba a una trama oscura, llena de secretos que amenazaban con estallar en su cara. Los brindis afuera, las risas y la música se desvanecieron en fondo. El descubrimiento la dejó tambaleándose. ¿Qué más había ocultado? ¿Cuál era la verdad detrás del éxito que siempre había admirado? Carla se sintió atrapada. Su estabilidad y la custodia de su hija pendían de un hilo. Agradecía que la ceremonia continuara mientras su mundo particular se hundía. Cuando regresó al salón, a Alejandro le resultó difícil mirarla a los ojos, como si él también hubiese encontrado un secreto que no podía compartir. Las risas resonaban con ecos de dolor en su cabeza, y en el ambiente flotaba una inquietante pregunta. ¿Era esta boda el final o el principio de una tormenta sin control? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La música seguía sonando, pero para Alejandro cada nota era un eco lejano, un recordatorio del caos que se desataba en el fondo. El salón esbozaba sonrisas, rostros felices, y él, como un espectro, se sentía atrapado en una trampa de recuerdos. Miraba a Carla volver de su desvío. La forma en que se movía lo mantenía alerta. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había algo en su mirada que le decía que lo que había descubierto la había sacudido profundamente. De repente, un grito desgarrador rompió la melodía. Carla. Era un amigo de la boda, patrullando la pista. La multitud giró en torno a él. El alboroto aumentaba. La risa se transformó en murmullos inquietos. Alejandro sintió que el aire se espesaba, como si la atmósfera estuviese cargada de electricidad. Las miradas estaban fijas en la entrada. Y allí estaba, Javier, el nuevo prometido de Carla, con el rostro desencajado, sosteniendo un papel arrugado mientras su voz temblaba, de furia. Dilo, dímelo aquí y ahora.
Todos contuvieron la respiración. Alejandro sintió que su estómago se encogía. ¿Qué estaba pasando? Javier estaba pálido, pero sus ojos parecían ardientes. Esto es un escándalo, no puedes seguir escondiéndolo. El silencio se adueñó del lugar. Carla se quedó inmóvil, como si un rayo la hubiera alcanzado. Una sombra de horror cruzó su rostro, pero rápidamente la reemplazó un destello de desafío. No sé de qué hablas, Javier. Intentó calmar la situación, pero su voz temblaba. Las palabras de él se deslizaron por los labios con furia. La carta que recibiste hoy. Esa no era para ti, era para él. Alejandro sintió que las partes de su corazón se desgarraban. ¿Para él? El murmullo creció, y todos comenzaron a hablar a la vez. La tensión era palpable. ¿Qué significa eso, Carla?, preguntó todavía incrédulo. Ella miró a su alrededor, buscando la salida de la tormenta. Javier, no es lo que piensas. No es lo que pienso. Hablamos de un hijo. Un hijo que no te atreviste a mencionarle nunca. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Un hijo? ¿De quién? Emociones contradictorias inundaron su mente. Carla palideció y su voz se quebró. No deberías haberlo encontrado, murmuró, pero su mirada ya no podía sostener la intensidad de la situación. Alejandro se sintió como si el mundo se hundiera bajo sus pies. Todo su enfoque cambió, todo lo que había creído, su mundo construido sobre restos de la relación que creían tener. De repente se desmoronaba. «Soy yo», fue lo único que pudo preguntar Alejandro. Sus manos temblaban. La sala se volvió un remolino de voces. Ella lo miró, sus ojos llenos de un dolor indescriptible. No puede ser. El golpe de la revelación fue demasiado, y entonces, antes de que alguien pudiera detenerlo, Javier arrojó el papel al suelo. Un ruido seco, y todos se inclinaron a ver lo que decía. Era una carta, manchada de lágrimas y escritas con desesperación. «A ti, Alejandro, mi amor, mi padre». Era su voz, la de ella. «No, no, no», susurró, mientras los murmullos se convirtieron en un torrente. La gente comenzó a caminar hacia atrás, algunos tapándose la boca, otros llevándose las manos al pecho. Los ecos de su verdadero pasado comenzaban a salir a la superficie, y con cada paso hacia la verdad, Alejandro tenía una sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de ser arrasado. Era posible que todo este tiempo hubiera estado dormido en una ilusión. Las certezas se desvanecieron y una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el padre de esa niña que había estado criando? Sin poder soportarlo más, Alejandro se agachó. Su cuerpo temblaba. Quería saber, pero también temía lo que la respuesta pudiera desatar. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué se revelaría sobre su vida y la de Carla? La intriga, el miedo y el dolor se entrelazaban en un abrazo mortal, dejando a todos en un silencio atónito y expectante. La sala estaba en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro apenas podía respirar. La carta en él. Suelo parecía gritarle, escondiendo secretos que lo invalidaban como padre. Carla había palidecido, sus ojos se habían llenado de lágrimas. A su lado, Javier seguía con la mirada fija en ella, buscando respuestas que ella no parecía tener. «Dime que no es cierto. Tú prometiste que me contarías todo». La voz de Javier era un eco de rabia y dolor. «Desde el principio estuve aquí, apoyándote. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?» La multitud comenzó a murmurar. Los rostros se podían ver reflejados en el horror. Suspiros de incredulidad estallaban como fuegos artificiales silenciosos. «No tiene que ser así», gritó Carla, intentando recuperar el control. Pero la rabia de Javier era como un tren a toda velocidad. «Dilo, Carla, esa carta es de tu ex, de él, y me dijiste que no. Lo querías ver nunca más». «Pero, ¿acaso él es el padre de esa niña? ¿Acaso esa es la verdad?» Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que la sala giraba. Era un torbellino de emociones. «¿De qué estás hablando?», musitó, tratando de encontrar sentido en el caos. La confusión se apoderó de él, y sus manos se aferraron al respaldo de la silla, buscando estabilidad. Javier se volvió hacia él, el rostro enrojecido por la rabia. «No te hagas el inocente. Siempre fuiste su primera opción. ¿Qué has hecho tú para ser el padre que ella necesitaba?» «Cállate», le respondió Carla. «Esto no es lo que parece». Pero el miedo ya había prendido fuego a la situación. Entonces, un sonido estruendoso cortó el aire. La puerta de entrada se abrió de golpe.
Y un grupo de hombres disfrazados de policías irrumpió en la sala. ¡Sorpresa! ¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueva! Uno de los hombres, con cara de pocos amigos, sostuvo una placa brillante. El pánico se desató. Las risas de la boda se convirtieron en gritos y carreras. «Es un robo. Llamen a la policía». Alejandro, con el corazón en un puño, se movió instintivamente para proteger a su hija. Aquello era un caos, y el aire vibraba con miedo. Mientras la gente se agachaba y corría, Carla, en un acto de desesperación, se volvió hacia Javier. «Espera, lo que tienes que saber». Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si un nudo invisible la retuviera. Ella sabía que el tiempo se acababa. Con un golpe seco, uno de los hombres tomó a Carla del brazo, mirándola con intensidad. «Tú eres Carla Martínez, ¿verdad? Ven aquí». Su voz era fría, dura. Cada palabra desintegraba la fiesta en lo que era un escenario sin glamour, donde el desastre era ahora el único protagonista. Alejandro sintió que su pecho se oprimía, que podía ser más devastador que lo que ya había salido a la luz. Pero esa era la realidad. El caos había rebasado cualquier secreto. «Suélteme», gritó Carla, pero el hombre la giró hacia él. «Tú no te vas a salir con la tuya, Carla. Todos sabemos lo que ocultas». La multitud se quedó congelada, atenta a cada palabra. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran ecos de miedo y curiosidad. «¿Qué oculta Carla?», preguntó Alejandro, su voz un susurro desgarrador. Y en ese instante un peso enorme se instaló en el ambiente. Javier intervino, ansioso pero titubeante. «A mí también me lo debes decir». Las miradas se centraron en Carla, esperando la verdad que parecía empujarla hacia el abismo. «Espera», interrumpió un nuevo personaje que apareció entre las sombras. Era un hombre mayor con una mirada penetrante. «No es lo que piensan. Ella tiene razón en ocultar esto. El pasado está más cerca de lo que imaginan». La revelación de este nuevo ingreso hizo que el murmullo se tornara en gritos. ¿Qué significaba esto? Era un golpe seco en el corazón de todos. Alejandro sintió el impulso de correr, de salir de ese escenario donde las verdades se desnudaban en medio de una tragedia. ¿Cuál era la conexión entre ese hombre y Carla? Las preguntas aumentaban y el aire, cargado de tensiones, parecía vibrar. Estaban al borde de un precipicio y no había vuelta atrás. ¿Qué secretos oscuros emergían de las sombras? ¿Era el final de un ciclo o apenas el inicio de una tormenta devastadora que arrasaría con todo? Y en ese instante, Alejandro supo que todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La sala estaba en tensión total. La multitud contuvo la respiración, observando a Carla, quien enfrentaba a ese extraño que había irrumpido en su vida. Alejandro apenas podía pensar. La confusión lo envolvía como una niebla espesa, y el desasosiego lo hacía sentir como si todo se desvaneciera a su alrededor. El hombre, con el rostro endurecido y la voz firme, continuó. «No es el momento de ocultar secretos, Carla. Tu pasado está más vivo que nunca». Sus ojos parecían atravesar a Carla. Una sombra de miedo cruzó su rostro, como si estuviera revelándose un secreto tan oscuro que podría consumirla. «¿Qué sabes de mí?», Carla preguntó, su voz apenas un susurro, temblorosa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba por ocurrir algo devastador. «Sé más de lo que crees. Hablamos de un niño, y tú lo sabes». La multitud murmuró en un torrente de voces. Las miradas se centraban en Carla. El aire se volvió pesado por las preguntas no respondidas. Un estremecimiento recorrió la sala. ¿De qué niño hablaba? «Cállate», Carla gritó. Pero el hombre no se detuvo. «Tienes que decirles quién es». «Realmente el padre de tu hija». Su declaración fue como una bomba. «¿Quién?». Alejandro soltó. El corazón le latía con fuerza, haciéndose eco del caos a su alrededor. Carla se quedó en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Quién es, Carla?». Antes de que pudiera responder, ese hombre mayor que llegó de la nada dio un paso adelante. «Yo soy el verdadero padre». Las palabras resonaron como un trueno, y la reacción fue instantánea. La gente empezó a gritar, sorprendidos. Algunos retrocedieron, otros se miraron entre sí con incredulidad. Alejandro se sintió como si le hubieran robado el suelo bajo sus pies. «¿Qué? ¿Eres el padre?». Su voz temblaba, la rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho.
¿Por qué nunca me lo dijiste, Carla? No. No es. Verdad, Carla exclamó. Pero los ojos del hombre mostraban una mezcla de desafío y tristeza. He estado aquí todo el tiempo, observando, pero tuviste la oportunidad de ser el padre, y lo dejaste ir. Esto es una locura. Alejandro intentó mantener la calma, pero su voz era un susurro quebrado. Cada palabra parecía girar a su alrededor, como un tornado arrastrando todo lo que creía cierto. Tú me dijiste que era su padre. Era más fácil, murmuró Carla, sus palabras un eco distante. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Te amé, pero no quería que sufrieras. El hombre sonrió, pero no había alegría en su rostro. Mejor que lo sepas ahora, Alejandro. Tu vida ha estado construida sobre una mentira. Había una verdad oculta bajo sus palabras. Una conexión rota que resonaba en cada rincón del lugar. Alejandro sintió su cabeza dañar bajo el impacto de la revelación. ¿Así que todo este tiempo he estado criando a su hijo? La rabia lo invadió. La multitud murmuraba en creciente confusión. ¿Qué más me has ocultado, Carla? No sé de qué hablas, gritó, pero sus ojos delataban que su propio mundo se desmoronaba. De repente, el hombre frente a ellos levantó una foto que había estado sosteniendo en su mano. Esta niña es tu hija, o vas a seguir ciego ante la realidad, dijo, extendiéndola hacia Alejandro. Fue como si el aire se detuviera. Un golpe frío recorrió el cuerpo de Alejandro al ver la imagen. La pequeña sonreía, con un brillo que recordaba a Carla de una manera que nunca podría haber imaginado. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía. Es real, Alejandro, y ahora debes decidir qué harás con esto. El caos estalló en la sala, y Alejandro sintió que todo se deslizaba entre sus manos. El verdadero rostro de la paternidad, la traición y el amor se entrelazaban en una danza devastadora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se volvió hacia Carla. Es hora de que enfrentemos la verdad. No puede haber más mentiras. Su voz era firme, un ultimátum que retumbaba en los corazones de todos los presentes. Alejandro se sintió atrapado entre el deseo de proteger a esa niña y el dolor punzante de la traición. ¿Qué pasaría a partir de ese momento? Las respuestas seguían flotando, y el caos se apoderaba de sus mentes. El desenlace estaba cerca, pero la realidad era un laberinto de secretos que aún no habían emergido y que dejaban un aire de incertidumbre aplastante. ¿Qué camino tomarían ahora que las verdades escondidas se parecían a un volcán a punto de erupcionar? Afuera, el viento soplaba, pero dentro, la tempestad apenas comenzaba. Y así, con el eco de la revelación aún resonando, la historia de Alejandro estaba lejos de terminar. La pregunta, colgando en el aire, resonaba: ¿qué la verdad haría con todos ellos? La sala seguía vibrando con el eco de la revelación del hombre misterioso. Alejandro sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de la niña, que había estado criando como suya, picoteaba su mente, erosionando todo lo que había creído cierto. La confusión, la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho, volviéndolo un torbellino emocional. De repente, Carla se volvió hacia el extraño, con una mirada que en un instante se transformó de desesperación a determinación. «Basta, sabías de esto y nunca dijiste nada. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué regresaste ahora?» Su voz se alzó por encima del murmullo creciente, cada palabra amenazando con romper el frágil muro de control que le quedaba. «Porque tú misma me lo pediste. Te dije que volvería si llegaba el momento», respondió el hombre con un tono que mezclaba suavidad y dureza. La multitud quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Alejandro frunció el ceño. «¿Quién es realmente este tipo, Carla? ¿Qué está pasando aquí?» Su voz sonaba quebrada, como si cada palabra le costara salir. No podía soportar el peso de más secretos. «Él es el verdadero padre», susurró Carla. Un silencio escalofriante llenó el espacio, mientras el aire parecía espeso, casi palpable. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. ¿Cómo era posible? Carlos continuó, su mirada seria. «La vida está más entrelazada de lo que crees. La niña no solo comparte tu sangre, Alejandro, sino que también hay un legado que te atañe a ti». La revelación pesaba. Cada sílaba era un golpe en el estómago. Los dos son parte de algo mucho más grande. Algo que se relaciona con la familia. «¿De qué hablas?» Alejandro
Apenas podía contener la respiración. ¿Qué más hay? ¿Qué más me estás ocultando? Su mente giraba, buscando un ancla. En medio de la tormenta. Fue entonces cuando el ruido de las pisadas se escuchó desde la entrada. Un grupo de hombres armados, con pasamontañas y armas en mano, irrumpió en la sala. El caos estalló de nuevo. Todos buscaron refugio. Gritos y llantos llenaron el aire. Alejandro sintió cómo el pánico se instalaba en su pecho. «Nadie se mueva. Esto es un atraco», gritó el líder del grupo, apuntando su arma al techo. Carlos y Carla se miraron. Una chispa de reconocimiento pasaba entre ellos. Algo más estaba en juego, algo que unía su pasado más allá de la paternidad. «Espera, son ellos». De repente Alejandro recordó a los hombres que había visto en una reunión clandestina hace años, buscando a su exesposa por algún motivo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, el horror apoderándose de él. Carlosa miró a Carlos, su rostro pálido. «Debemos irnos. La verdad no se detiene aquí. Llévate a la niña». La realidad de sus palabras azotó el ambiente. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz de una manera brutal. «No puedo dejarte aquí». Alejandro se movió hacia ella, pero los hombres armados comenzaron a dispersar a los invitados. El griterío aumentaba, mientras la escena se tornaba caótica. Las luces parpadeaban. En medio del alboroto, reconoció a uno de los hombres detrás de las máscaras. Su corazón se paró. «¿Eres tú, Mateo?» «Cierra la boca, Alejandro», gritó Mateo. «No tenemos tiempo para esto». La confusión se tornó aún más oscura cuando una de las armas disparó accidentalmente. Un grito resonó. «Nadie más». El pánico envolvía a la multitud. Alexander miró a Carla y Carlos. «Háganlo ahora, digan la verdad para que todos podamos salir de aquí». Cada palabra que salió de su boca pesaba como un ladrillo. La verdad, esa verdad, era un arsenal de secretos, y mientras el caos se extendía, Alejandro se dio cuenta de que en medio de todo, no solo luchaban por su vida, sino por la esencia misma de su identidad. La revelación que estaba por venir podría cambiarlo todo y, al mismo tiempo, desatar una tormenta que arrasaría con cada rincón de su existencia. Mientras tanto, las miradas se entrelazaban. El tiempo parecía detenerse. ¿Quién estaba realmente a salvo? ¿Quién era el verdadero enemigo? La sala, ahora un campo de batalla, prometía desgarrar cualquier conexión que una vez creyeron, y en ese instante quedaron atrapados entre la llegada de la verdadera verdad y el caos que amenazaba con engullirlos a todos. La sala seguía vibrando con el eco de la revelación del hombre misterioso. Alejandro sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de la niña que había estado criando como suya picoteaba su mente, erosionando todo lo que había creído cierto. La confusión, la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho, volviéndolo un torbellino emocional. De repente, Carla se volvió hacia el extraño con una mirada que en un instante se transformó de desesperación en determinación. «Basta, sabías de esto y nunca dijiste nada. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué regresaste ahora?» Su voz se alzó por encima del murmullo. Creciente, cada palabra amenazando con romper el frágil muro de control que le quedaba. Alejandro frunció el ceño. «¿Quién es realmente este tipo, Carla? ¿Qué está pasando aquí?» Su voz sonaba quebrada, como si cada palabra le costara salir. No podía soportar el peso de más secretos. «Él es el verdadero padre», susurró Carla. Un silencio escalofriante llenó el espacio, mientras el aire parecía espeso, casi palpable. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. ¿Cómo era posible? Carlos continuó, su mirada seria. «La vida está más entrelazada de lo que crees. La niña no solo comparte tu sangre, Alejandro, sino que también hay un legado que te atañe a ti». La revelación pesaba. Cada sílaba era un golpe en el estómago. Los dos son parte de algo mucho más grande. Algo que se relaciona con la familia. ¿De qué hablas? Alejandro apenas podía contener la respiración. «¿Qué más hay? ¿Qué más me estás ocultando?» Su mente giraba, buscando un ancla en medio de la tormenta. Fue entonces cuando el ruido de las pisadas se escuchó desde la entrada. Un grupo de hombres armados, con pasamontañas y armas en mano, irrumpió en la sala. El caos estalló de nuevo. Todos buscaron refugio. Gritos y llantos llenaron el aire. Alejandro sintió cómo el pánico se instalaba en su pecho. «Nadie se mueva. Esto es un atraco», gritó el líder del grupo,
apuntando su arma al techo. Carlos y Carla se miraron. Una chispa de reconocimiento pasaba entre ellos. Algo más estaba en juego. Algo que unía su pasado. Más allá de la paternidad. Espera, son ellos. De repente, Alejandro recordó a los hombres que había visto en una reunión clandestina hace años, buscando a su exesposa por algún motivo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, el horror apoderándose de él. Carlos miró a Carla, su rostro pálido. Debemos irnos. La verdad no se detiene aquí. Llévate a la niña. La realidad de sus palabras azotó el ambiente. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz de una manera brutal. No puedo dejarte aquí. Alejandro se movió hacia ella, pero los hombres armados comenzaron a dispersar a los invitados. El griterío aumentaba mientras la escena se tornaba caótica. Las luces parpadeaban. En medio del alboroto, reconoció a uno de los hombres detrás de las máscaras. Su corazón se paró. ¿Eres tú, Mateo? Cierra la boca, Alejandro, gritó Mateo. No tenemos tiempo para esto. La confusión se tornó aún más oscura cuando una de las armas disparó accidentalmente. Un grito resonó. Nadie más. El pánico envolvía a la multitud. Alexander miró a Carla y Carlos. Háganlo ahora. Digan la verdad para que todos podamos salir de aquí. Cada palabra que salió de su boca pesaba como un ladrillo. La verdad, esa verdad, era un arsenal de secretos. Y mientras el caos se extendía, Alejandro se dio cuenta de que, en medio de todo, no solo luchaban por su vida, sino por la esencia misma de su identidad. La revelación que estaba por venir podría cambiarlo todo y al mismo tiempo desatar una tormenta que arrasaría con cada rincón de su existencia. Entonces, de repente, un destello de luz iluminó la sala. Un estruendo de cristales rotos resonó. Una explosión los sacudió a todos, y el pánico se disparó al máximo. La gente gritaba, se empujaban unos a otros. Alejandro perdió de vista a Carla por un momento. Buscaba su rostro en el caos. Los hombres armados comenzaron a retroceder. El plan se había desmoronado. Uno de ellos fue alcanzado por una esquirla, cayendo al suelo con un grito de dolor. Esto no estaba en el plan. Se escuchó entre balas y gritos. Alejandro se vio empujado hacia un lado. Carla gritó una y otra vez, pero solo recibió ecos de su propio miedo. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Carla apareció a su lado, pálida y asustada, con los ojos llenos de determinación. «Debemos irnos ahora», le dijo, agarrándolo del brazo con fuerza. Pero entonces, Carlos dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «No, ella necesita saberlo antes de escapar». «¿Qué?», dijo Carla, confundida. Pero la expresión en el rostro de Carlos era de desesperación. «Esto puede ser nuestra última oportunidad. El legado que tienen juntos es más peligroso de lo que imaginas. No podemos huir sin respuestas». Las palabras de Carlos resonaban en la habitación, portando el aire pesado de tensión. Alejandro dejó de pensar en el caos. «¿Qué legado?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué se supone que significa eso?». La mirada de Carla se oscureció, mientras se volvía hacia su exesposo. Pero antes de que Carlos pudiera responder, un segundo estruendo retumbó y la sala se tiñó de un nuevo caos. La entrada se había derrumbado. Alguien, un nuevo jugador desconocido, había entrado al juego. En medio del polvo, una figura se alzó. ¡Sorpresa!, resonó una voz familiar. Era Miguel, el hermano de Carla, quien había estado desaparecido durante años. «Miguel, ¿estás bien?». Su voz se petrificó. Miguel sonrió, pero había algo oscuro en su mirada. «Pensé que podríamos tener una conversación, todos juntos. Y parece que hay más en juego de lo que pensaba». Con un giro inesperado, el juego se volvió mucho más aterrador. ¿Qué sabía Miguel? ¿Qué más secretos estaban a punto de salir a la luz? Las preguntas se cernían sobre ellos como una tormenta. Las emociones crecían. La tensión era palpable. Cada respiro sentía como si fuera el último. Y en sus corazones la verdadera batalla estaba solo comenzando. La sala seguía vibrando con el eco de la revelación del hombre misterioso. Alejandro se sentía como si estuviera en medio de un torbellino. Miguel, el hermano de Carla, había vuelto tras años de ausencia, y las miradas estaban fijas en él, como si esperaran que él soltara la bomba que todos temían. «Siempre supe que regresaría», dijo Miguel,
con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro no podía asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Miró a Carla, quien parecía tener 1000 pensamientos corriendo por su mente. «¿Qué sabes, Miguel? ¿Por qué has vuelto?», preguntó Carla, su voz temblorosa. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Las preguntas flotaban como nubes pesadas. Porque hay más de lo que puedes imaginar. La historia que creen conocer no es más que una versión desdibujada de la verdad, respondió Miguel, acercándose un paso, y antes de que alguien pudiera procesar sus palabras, un estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres ingresó, cada uno de ellos armado y con miradas furiosas. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos, apuntando con su arma. La situación se tornó aún más caótica. «¿Qué demonios?». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando aquí? Intentó mantenerse en pie, pero el pánico de la multitud lo empujaba. La gente gritaba, tratando de encontrar refugio. «¡Alejandro, aquí!». Carla lo llamó, pero él se sentía atrapado en una red de confusión. No podía dejar de mirar a Miguel. ¿Qué cartas tenía bajo la manga? «Miguel, ¿qué tienes que ver con esto?». Alejandro le lanzó una mirada de advertencia, pero Miguel solo sonrió. «Yo soy parte del juego, hermano. Toda esta situación está más conectada de lo que imaginas». Mientras las voces se entrelazaban en un caos ensordecedor, Miguel levantó las manos. «Espera, lo que estoy a punto de decir lo cambiará todo. No estamos aquí solo por la historia de la niña». Los hombres armados, aunque en guardia, parecían escuchar las palabras de Miguel. «Ella no es solo tu hija, Alejandro». La revelación derrapó en la sala, como un auto descontrolado. «Es también la hija de Carlos, y de mí». El asombro recorrió la sala. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué? No puede ser». Su voz se quebraba. ¿De verdad estaba diciendo eso? «Es una locura», gritó Carla, golpeando la mesa. «Eso no es cierto». Pero las dudas empezaban a fluir entre los asistentes. Las caras se llenaron de confusión y dolor. Un hombre del grupo armado se acercó, con el rostro pálido. «¿Es cierto?», preguntó, y su tono reflejaba una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Hay un legado que nadie nos ha contado?». «Sí, lo hay», continuó Miguel, con una calma inquietante. «La familia no es solo sangre, sino también secretos. La niña es el resultado de lo que nunca se resolvió entre nosotros. Todos hemos estado involucrados de alguna manera». Todo el caos parecía colapsarse en una sola idea. Cada uno presente en la sala podía sentir la verdad aplastante en sus corazones. Miguel tenía un poder inesperado sobre la situación. No es solo una historia de traición, es una historia de la que todos son parte. Justo en ese momento, un disparo resonó en la sala. Todo el mundo se congeló. Las balas rompieron el silencio y un grito desgarrador salió de los labios de una mujer que había estado cerca. La escena se transformó en un instante, con el miedo atrapando a todos en su manto. El caos que se desató fue inmediato. La gente corría en todas direcciones. Alejandro miraba a su alrededor en busca de Carla, su pulso acelerado, su estómago retorciéndose. Sentía que todo se deslizaba entre sus dedos. «No, Carla», gritó, pero la multitud lo había separado de ella. El aire se llenó de gritos y lamentos, mientras la confusión se transformaba en un grito colectivo por sobrevivir. ¿Podrían salir de esta? ¿Qué significaba que todo lo que creían verdadero se derrumbara así de repente? La revelación de Miguel había encendido una chispa, y esa chispa era una bomba de tiempo. Todo había cambiado, y Alejandro no sabía si alguna vez podría volver a confiar en nadie. ¿Era posible que la verdadera batalla apenas comenzaba? ¿Qué más secretos saldrían a la luz entre la tormenta de caos que les aguardaba? La historia estaba lejos de terminar, y mientras la confusión reinaba, la pregunta principal permanecía. ¿Cómo enfrentaría Alejandro la verdad que lo había atrapado en sus redes? La sala seguía vibrando con el eco de la revelación de Miguel. Alejandro se sentía como si estuviera atrapado en un torbellino, sin saber qué hacer ni a quién creer. Miguel, el hermano de Carla, acababa de soltar una bomba que hizo temblar los cimientos de todo lo que había creído cierto. Pero justo cuando los murmullos comenzaban a llenar la habitación, un estruendo hizo que todos se volvieran hacia la entrada. Una figura alta y oscura irrumpió, cubriendo su rostro con una capucha.
La gente empezó a gritar y el ambiente se convirtió en un caos insólito. La figura se acercó, haciendo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Reconoció al instante el brillo de un arma en su mano. ¡Silencio! El grito resonó imponente y aterrador. La sala se congeló. La tensión era palpable. Justo cuando todos pensaban que estaba a punto de enfrentar un atraco, la figura levantó el arma hacia el techo y disparó. La explosión reverberó como un trueno. La multitud se lanzó al suelo, gritos de terror ocupaban el espacio. Alejandro sintió que el mundo se deshacía. Su mente trataba desesperadamente de encontrar alguna salida. «Carla», gritó, buscando su rostro entre el mar de cuerpos que se agachaban en la desesperación. «Aquí», ella respondió, su voz temblorosa. Alejandro la vio a unos metros, inmóvil y pálida, como un fantasma. Era como si todo se hubiera ralentizado. Sus corazones latían al unísono en medio del caos. La figura se movió hacia Miguel, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Tenía que salir a la luz, una vez por todas, dijo con voz grave y levantó la mano. Dejando caer la capucha, fue entonces cuando Alejandro lo reconoció. Era Alberto, su antiguo socio, el mismo que había desaparecido años atrás después de un gran escándalo empresarial. «Alberto, ¿qué demonios haces aquí?» La incredulidad lo hizo tambalear. ¿Qué quería él? El caos se detuvo por un instante. Alberto era una sombra del pasado y había regresado con una misión clara. «Lo que hay en juego aquí es más que tu familia, o mi familia», dijo él, su voz resonando como un tambor en la sala. «Es sobre la verdad que todos han estado tratando de ocultar. Y hoy, esa verdad saldrá a la luz, o lo haré estallar todo aquí y ahora». Las palabras lo hirieron como una daga. Alejandro sentía el sudor recorrer su frente, mientras la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. La gente estaba más atrapada que nunca y las revelaciones comenzaron a fluir. «¿Qué verdad?», preguntó Carla, tratando de mantener la calma. Alejandro la miró con desesperación, queriendo protegerla de lo que venía. Alberto hizo una pausa, como si disfrutara del suspenso. Si la pequeña es tan especial, también lo es su madre. Todo gira en torno a un legado que no comprenden. De pronto se volvió hacia él, apretando el arma con fuerza. «Eres parte de algo grande, Alejandro. Tu identidad nunca ha sido lo que creías que era». La sala estalló en murmullos de confusión. «¿Qué quieres decir con eso?», decía una voz quebrada entre la multitud. Cada mirada estaba en Alejandro, buscando respuestas, pero él no tenía. Solo sentía que el mundo se desmoronaba. «Es hora de que sepas quién eres realmente». La voz de Alberto retumbó, y cada palabra provocó un estremecimiento. «Tu madre sabía más de lo que creías. No solo eras un niño, eras un heredero». Las miradas se intensificaron. El aire estaba pesado de murmullos incrédulos. «¿Qué herencia?». Alejandro sintió que se estaba ahogando en la incredulidad. «¿De qué hablas? Mi madre es solo una mujer normal». Pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a despertar, una memoria olvidada, susurros de un pasado que nunca entendió. «Tu familia está entrelazada con un legado oscuro, Alejandro. Y tú eres parte de la historia», espetó Alberto, su tono lleno de rabia y determinación. «Hoy no solo peleas por tu hija, sino por tu propia existencia». Justo cuando la verdad iba saliendo a la luz, un nuevo estruendo sacudió la sala. Esta vez no fue un disparo. La ventana se rompió y un grupo de hombres armados ingresó, gritando y empujando a la multitud. El pánico volvió a estallar, y en medio de todo, Alejandro contempló su mundo desmoronándose. Las respuestas ya no importaban. En un instante, se sintió atrapado entre la verdad y el caos, y comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades se escondían? ¿Era posible que su vida estuviera construida sobre un lienzo de mentiras? Y en medio de este nuevo desenlace, Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El legado que lo unía a su hija, y todos aquellos presentes, se complicaba más. Y más, dejando solo preguntas sin respuesta. La sala seguía vibrando con el eco de la revelación de Miguel. Alejandro se sentía como si estuviera atrapado en un torbellino, sin saber qué hacer ni a quién creer. Miguel, el hermano de Carla, acababa de soltar una bomba que hizo temblar los cimientos de todo lo que había creído cierto. Pero justo cuando los murmullos comenzaban a llenar la habitación, un estruendo hizo que todos se volvieran hacia la entrada. Una figura alta y oscura irrumpió, cubriendo su rostro con una capucha.
La gente empezó a gritar, y el ambiente se convirtió en un caos insólito. La figura se acercó, haciendo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Reconoció al instante el brillo de un arma en su mano. Silencio. El grito resonó, imponente y aterrador. La sala se congeló, la tensión era palpable. Justo cuando todos pensaban que estaban a punto de enfrentarse a un atraco, la figura levantó el arma hacia el techo y disparó. La explosión reverberó como un trueno. El susto fue instantáneo. La multitud se lanzó al suelo, gritos de terror ocupaban el espacio. Alejandro sintió que el mundo se deshacía, su mente trataba desesperadamente de encontrar alguna salida. «¡Carla!», gritó, buscando su rostro entre el mar de cuerpos que se agachaban en la desesperación. «Aquí», ella respondió, su voz temblorosa. Alejandro la vio a unos metros, inmóvil y pálida como un fantasma. Era como si todo se hubiera ralentizado, sus corazones latían al unísono en medio del caos. La figura se movió hacia Miguel, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Tenía que salir a la luz una vez por todas, dijo con voz grave y levantó la mano mientras dejaba caer la capucha. Fue entonces cuando Alejandro lo reconoció. Era Alberto, su antiguo socio, el mismo que había desaparecido años atrás después de un gran escándalo empresarial. «Alberto, ¿qué demonios haces aquí?». La incredulidad lo hizo tambalear. ¿Qué quería él? El caos se detuvo por un instante. Alberto era una sombra del pasado, y había regresado con una misión clara. «Lo que hay en juego aquí es más que tu familia, o mi familia», dijo, su voz resonando como un tambor en la sala. «Es sobre la verdad que todos han estado tratando de ocultar, y hoy esa verdad saldrá a la luz, o lo haré estallar todo aquí y ahora». Las palabras lo hirieron como una daga. Alejandro sentía el sudor recorrer su frente, mientras la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. La gente estaba más atrapada que nunca, y las revelaciones comenzaron a fluir. «¿Qué verdad?», preguntó Carla, tratando de mantener la calma. Alejandro la miró con desesperación, queriendo protegerla de lo que venía. Alberto hizo una pausa, como si disfrutara del suspenso. «Si la pequeña es tan especial, también lo es su madre. Todo gira en torno a un legado que no comprenden». De pronto, se volvió hacia él, apretando el arma con fuerza. «Eres parte de algo grande, Alejandro. Tu identidad nunca ha sido lo que creías que era». La sala estalló en murmullos de confusión. «¿Qué quieres decir con eso?», decía una voz quebrada entre la multitud. Cada mirada estaba en Alejandro, buscando respuestas, pero él no tenía. Solo sentía que el mundo se desmoronaba. «Es hora de que sepas quién eres realmente». La voz de Alberto retumbó, y cada palabra provocó un estremecimiento. «Tu madre sabía más de lo que creías. No solo eras un niño, eras un heredero». Las miradas se intensificaron. El aire estaba pesado de murmullos incrédulos. «¿Qué herencia?». Alejandro sintió que se estaba ahogando en la incredulidad. «¿De qué hablas? Mi madre es solo una mujer normal». Pero algo en su interior comenzaba a despertar. Una memoria olvidada, susurros de un pasado que nunca entendió. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados ingresó, gritando y empujando a la multitud. El pánico volvió a estallar, y en medio de todo, Alejandro contempló su mundo desmoronándose. Y entonces, en medio de todo el caos, algo completamente inesperado sucedió. Una explosión resonó, y la sala se iluminó momentáneamente. Un enorme destello de luz iluminó a todos en un instante. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y de repente el aire se llenó de humo y polvo. Cuando el humo se disipó y la visión se aclaró, él se encontró de pie, delante de una enorme puerta que no había visto antes. Era antigua, imponente, decorada con inscripciones que no comprendía. «¿Qué es esto?», murmuró, pero su voz fue ahogada por el ruido a su alrededor. Quizás el verdadero secreto estaba detrás de esa puerta. «Alejandro, vuelve», gritó Carla, pero la curiosidad lo mantenía en su lugar. ¿Qué había allí adentro? ¿Podría ser la clave para resolver todo el enredo de su vida? Alberto, con su mirada fría, también estaba atrapado entre la curiosidad y el temor. «No, no puede ser. No puedes abrir eso». Las palabras cayeron como un peso. «¿Qué hay detrás?». Alejandro sintió que su corazón latía fuerte, cada golpe resonando como un tambor en su pecho. «Pero,
Antes de que pudiera decidir, una fuerza lo empujó hacia adelante. Era posible que todo lo que pensaba que sabía estaba listo. Descubrir secretos que cambiarían todo. La sala permanecía en un inquebrantable silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, en la vieja puerta adornada con intrincadas inscripciones que lo llevaba a lo desconocido. Mientras el sudor le corría por la frente y el aliento se le hacía pesado, sintió una mezcla de terror y determinación. ¿Debería abrirla?, se preguntó, la voz de su corazón retumbando en su mente. «No lo hagas», gritó Carla, su tono lleno de desesperación. Los recuerdos de su vida juntos, la risa de su hija, el dolor del pasado, le daban fuerza. No sabemos qué hay al otro lado. Pero algo en el rostro de Alberto reflejaba una oscura mezcla de anhelo y venganza. «Es la única manera», murmuró, su voz suave pero amenazante. Pero nadie le prestaba atención. Sin poder soportar más la incertidumbre, Alejandro tomó aire, sintiendo cómo el ambiente se llenaba de hostilidad y carga emocional. Con decisión, empujó la puerta. Un chirrido resonó, como un grito de advertencia, y todos sostuvieron la respiración. El aire frío de dentro envolvió la sala y una luz tenue se filtró, revelando cajas llenas de documentos antiguos, fotos y secretos de un pasado desconocido. Carla dio un paso adelante, su curiosidad superando su miedo. «¿Qué es esto?», dijo mientras comenzaba a examinar las cajas. Pronto, las imágenes se dispersaron. Una fotografía de su madre joven, su sonrisa amplia, y otra de un niño que no podía ser otro que Alejandro. «No puede ser», susurró, al borde de las lágrimas. El universo de sus dudas se desmoronaba ante sus ojos, dejando solo la cruda realidad. «Tu madre y yo teníamos un compromiso que nunca cumplimos», dijo Alberto, su voz firme. «El legado que llevas no solo se mide por la sangre, sino por la historia que creaste a partir de ella». Alejandro sintió cómo su corazón se estrujaba. «¿Estás diciendo que estoy destinado a esto? ¿A este lío?». Su voz se quebró, la presión de la revelación casi lo ahoga. «No pedí ser un heredero de secretos. Cada uno de nosotros tiene algo que ver en esto. Lo que hemos ocultado puede cambiar el destino de todos, incluso de tu hija», dijo Miguel, tomando una posición, mientras el caos fuera se desvanecía lentamente ante la claridad de la verdad. Mientras las palabras resonaban, el sonido del caos se disipó, creando un momento de calma entre los presentes. Fue en ese instante que un destello de esperanza iluminó el rostro de Alejandro. Si esto es cierto, entonces eso significa que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. No estamos condenados a vivir con este peso, exclamó, con una nueva fuerza que venía desde su interior. Exacto, insistió Carla, mirándolo fijamente. No podemos dejarnos atrapar por el pasado. Debemos usar esto para sanar, para construir algo juntos. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Aquellos que habían sido arrastrados al caos sentían el cambio, el viento de una oportunidad. Podemos dejar los secretos atrás, realmente unidos por la familia que somos, dijo Alejandro mirando a su hija, que observaba todo desde la esquina, pequeña pero fuerte. En su mirada había una promesa de esperanza. Afuera, los hombres armados se retiraban lentamente, llevándose con ellos las sombras de un pasado tormentoso. Ya no había más miedo, solo un nuevo amanecer. Mientras la multitud comenzaba a retomar el control, Alejandro giró hacia todos los presentes. «Debemos seguir adelante, todos juntos, alcemos nuestras voces por un futuro mejor». Las palabras resonaron, y poco a poco, cada uno se unió a él, en un canto de nueva vida. La reunión se transformó de un evento de caos a un encuentro de redención y unión. Mientras la sala se llenaba de murmullos aliviados y sonrisas emergentes, Alejandro sintió que al fin había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de aquellos que había amado y que aún podía amar. Al salir, un viento fresco acarició sus rostros, arrastrando consigo las sombras del pasado. La historia de Alejandro no era un fin, sino el comienzo de una nueva narrativa. Una donde la verdad, el amor y la familia prevalecían. Pero espera un momento. Paren todo. Antes de que todo se cierre, este es el momento de que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora y apoya al algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final.
No esperes ni un segundo más para ayudar al canal a crecer y seguir trayendo historias impactantes.